Hola otra vez, les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa, el espacio que al mismo tiempo nos permite estudiar y divertirnos con clases interesantes y actividades padrísimas. Y como lo prometido es deuda y nos habíamos quedado picadísimos con la historia de Benito Juárez, hoy vamos a continuar con la conclusión del programa Juárez y la República. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Cómo imaginan que la historia va a concluir? Seguramente hay datos que ya habían estudiado en la escuela y conocían previamente, pero ojalá los apoyos visuales que hemos seleccionado estén ayudándoles a conectar más con este personaje tan importante de nuestra historia. No se diga más, vamos a continuar. Toma lápiz y papel, comenzamos. La consecuencia inmediata es lo que se llama la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, ¿no? Hoy vemos a los liberales de la Reforma como héroes, como gigantes y demás, pero en ese momento eran realmente una minoría, con ideas muy avanzadas, muy ilustradas, muy modernas, ¿no? Pero en un país, digamos, cuya historia, cuya cultura, cuya tradición era otra. No toda la gente lo aprobó, entonces no era popular en 61. Pero cuando vence a los franceses, realmente lo recibe la Ciudad de México desbordada. Hay una guerra que ganan los liberales, pero que poquito tiempo después tienen que enfrentar a otro enemigo. Ya no es estrictamente hablando el enemigo interno, sino viene la intervención francesa. Y con la intervención después llega lo que se conoce como el Segundo Imperio, Maximiliano, ¿no? Que siempre se ha querido representar ese periodo como que nos vino de fuera, ¿no? Pero lo cierto es que en México había conservadores todavía. Aunque hubieran perdido la Guerra de Reforma, había gente que apoyaba a Maximiliano, ¿no? Su relación con la iglesia era problemática porque luego resultó que Maximiliano también era muy liberal en cuestiones morales, religiosas. El hecho de que Maximiliano se haya tratado de meter tanto en la administración de instituciones eclesiásticas sí de verdad nos deja con muy mal sabor de boca. Entonces la iglesia entra a la República restaurada, digamos, de cierta manera resignada a construir un mundo paralelo. La República restaurada pone las cosas en su lugar de cierta manera, ¿no? La iglesia se reconcilia con el papel que va a desempeñar y el Estado también. Bueno, históricamente se llama República Restaurada el proceso que sigue al final de la guerra con Maximiliano, de la guerra entre Juárez y Maximiliano, pero la idea de República Restaurada sobre todo yo creo que correspondería al sentido de un hecho fundacional. Entre el momento de la proclamación de la independencia a principios de la década de los 20 y el momento de la República Restaurada asistimos a un proceso en el cual toda una sociedad cambia sus estructuras. En realidad la historia no funciona como compartimentos perfectamente estancos, sino que lo que tenemos son procesos de larga duración en la cual las cosas van cambiando. Hay una frase famosa que a mí me gusta mucho recordar, que es que el pasado es un país extraño en que las cosas se hacían distintas. El carruaje fue, digamos, la oficina, el medio de transporte de Benito Juárez desde que abandonan la Ciudad de México ante la toma de Puebla por parte del ejército francés, y que va a ir transportando a este gobierno itinerante, porque no es nada más a Benito Juárez, digamos, como persona, sino es al presidente constitucional de la República, con el archivo de la República, con su gabinete, que van a ir, digamos, de ciudad en ciudad, no huyendo, pero tratando de mantenerse fuera del territorio que estaba cayendo bajo dominio francés. Entonces van a ir a San Luis Potosí, van a ir a Monterrey, a Chihuahua, y luego se quedan en Paso del Norte, ¿no? donde establecen el gobierno de la República, digamos, en el exilio casi, ¿no? Nunca pasa del otro lado, pero sí está ya ahí contra la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que representa, digamos, este enorme esfuerzo que significó mantener un gobierno constitucional en este contexto de guerra internacional.
y pues se ve, ¿no?, que es un carruaje no muy grande, es un carruaje negro que tiene estos motivos muy discretos, ¿no?, el águila coronada por el gorro frigio republicano. Entonces representa también, digamos, simboliza esta austeridad republicana frente a lo barroco que podía ser la idea que tenían los mexicanos de un imperio. Cuando vence a los franceses, que los franceses se ganaron el odio por, digamos, modos de sentirse superiores, realmente lo recibe la Ciudad de México desbordada. La visita, lástima que les llueve en el banquete y todas esas cosas, pero porque llega en julio, ya sabemos que en México las lluvias no perdonan ningún festejo. Entonces, pero allí se nota el cambio de posición. El primer mito nacional, desde mi punto de vista, ya como mito nacional, es precisamente el presidente Juárez. Y esto es gracias, entre comillas, digámoslo, a la intervención francesa, ¿no?, y a la oposición que él mantiene durante de esos años, el liderazgo que él mantiene, que es lo que lo convierte en esta gran figura nacional, ¿no? Por primera vez, el viaje que él hace de la Ciudad de México hacia el norte, huyendo de los franceses, la presencia que él tiene en todo el norte y la que ya tenía como gobernador de Oaxaca en el sur, ¿no? Es decir, él es la primera gran figura nacional, ¿no? Porque uno a lo largo del siglo puede ver en el desenvolvimiento de Juárez como político, en el crecimiento de Juárez como político, puede ver la historia política del siglo XIX en México hasta su muerte, ¿no?, hasta 1872, mediados de los 70. Yo mencionaría tres cosas. La primera es el liderazgo que él tiene frente a la intervención extranjera. Él era una persona absolutamente determinada, muy terco, muy necio, ¿no?, con una determinación muy, muy pronunciada, muy marcada. Y cuando él decide enfrentar a los franceses, la intervención, se mantiene firme y mantiene ese liderazgo y logra mantener a todas las facciones liberales juntas para poder enfrentar a los franceses. Y una vez que logra vencer a los franceses, porque se dan las circunstancias para que lo haga, entonces emerge como un líder absolutamente indisputado, indiscutible, ¿no? Yo mencionaba que Porfirio Díaz se levantó en armas en contra del presidente Juárez, pero pues es un levantamiento que fracasa inmediatamente. Es el primer levantamiento de Porfirio Díaz en la Noria, porque no hay ningún político que se pueda enfrentar a Juárez como líder nacional. Él muere siendo presidente precisamente por eso, a pesar de que las facciones liberales, pues no todas estaban de acuerdo completamente con Juárez, pero su liderazgo fue indisputado. Entonces el liderazgo es el primer factor. El segundo factor es que en toda América Latina se empieza a ver a Juárez como el símbolo de la resistencia al imperialismo tanto norteamericano como europeo. Entonces esto lo exalta de una manera que ninguna otra figura en México había sido exaltada, no solamente dentro del territorio, sino también en América Latina. Y esto pues fortalece el nacimiento y el crecimiento de este mito que es Juárez. Quizás Juárez es el personaje histórico mexicano que más se reconoce, ¿no?, y quizás el más entrañable, el que más la gente más quiere. Es menos polémico que los héroes de la Revolución, por ejemplo. Y tenemos esta idea de un Juárez totalmente imperturbable, ¿no? Decimos, ¿no?, le hace lo que el viento a Juárez. Y yo creo que es esta imagen que cultivó el mismo Juárez, ¿no? Juárez era muy cuidadoso de cómo se vestía, de cómo decía las cosas, incluso de cómo se vestía y cómo se arreglaba su señora, ¿no? O sea, la discreción, la austeridad republicana. Entonces, creo que este legado, esta imagen que nos deja para la posteridad es una imagen que él fabrica, ¿no?, de Juárez, el republicano,
el hombre apegado a la ley. Una es la imagen que tiene él en vida, ¿no? La imagen que él ocupa para representar su gobierno, para representarse siempre austero en oposición a este oprobio del maximato, ¿no? Con esta riqueza y los emperadores y el castillo de Chapultepec y todo esto. Él decide mostrarse siempre austero, vestido de negro, ¿no? Y hacer esta imagen como contrastada. Y una vez que muere, después de que muere la persona, queda el símbolo. Benito Juárez es un ícono de la historia en México, sobre todo del triunfo de lo mexicano, de lo liberal sobre lo conservador, de los símbolos nacionalistas patrios. Y es curioso cómo su imagen, desde las primeras 11 fotos que se le toman, o sea, se conocen 11 retratos, 11 clics, digamos, que le hicieron en vida Benito Juárez, de los cuales surgió la mayoría de los retratos, las postales, los billetes, todo lo que se reprodujo hasta en cajetillas de cigarros en 1910, por ejemplo. Lo que sucedió en el siglo XX es que como la imagen de Benito Juárez fue utilizada por el Prismo y sobre todo por el TGP, esta imagen como del grabado en madera tan nacional se vuelve un poco anquilosada a principios del siglo XX. Ya la gente no se identifica para nada con estas imágenes gloriosas del héroe en blanco y negro. Entonces hay que ver qué significa para ahora los jóvenes, ¿no? Diego Rivera era un gran admirador de Benito Juárez, no solo a nivel simbólico, sino también admiraba a su persona y sentía que tenía cierto nexo con él, incluso familiar. En este mural que retrata los periodos más importantes de la historia de México, es un mural muy bonito porque es como si todo México del siglo XX, del XIX, del XVI, del XV se reuniera en la Alameda a dar un paseo. El lado izquierdo es el que corresponde al juarismo y al siglo XIX, aunque está mezclado por todas partes. También está representado Santana del lado izquierdo, que fue el que finalmente lo corre lo lleva al exilio. Están el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota, acompañados de Miramón y del comandante Achille, que era el que perdió la guerra, ¿no? Juárez lo representa muy grande, ¿no? Como un personaje grande, más grande que todos los demás. Tiene en la mano la Constitución de 1957 y las leyes de reforma. Diego Rivera era un anticlerical declarado, entonces por supuesto que admiraba toda la labor que hizo Benito Juárez. Imagínese usted salir de un pueblo de 20 familias, no hablar español, en un país donde es la lengua franca. Entonces, y morir hablando 4 idiomas, ¿cuál otro gobernante hemos tenido como ese? Es un milagro, es un hombre excepcional, un gran abogado, un buen presidente, y además de atreverse a desafiar a un poder internacional, un héroe nato. Porque siempre nos gusta tener héroes que los fusilan o los queman o cualquier cosa, pero fracasados. Es bueno tener un presidente que murió en su cama y que lo nombraron benemérito de las Américas, ¿no? Y lo reconocieron en todas partes. Benito Mussolini se llamó Benito por Benito Juárez. Pero también tienen razón en algunas cosas. Algunas cosas tenía defectos don Benito, y desde luego era político, era tramposillo, igual que don Porfi. La historia en la cual tenemos grandes personajes que se convierten en santos laicos de la patria. Y, desde luego, el caso de Benito Juárez es un caso absolutamente espectacular. Quiero decir, es San Benito Juárez, en realidad, yo creo que sería la denominación exacta. Yo soy reacio, ¿por qué? Porque como historiador, y ahí me remito a una afirmación de Gorman que a mí me parece especialmente lúcida, nosotros no tenemos la función de juzgar el pasado. Tenemos la función de entender el pasado. No podemos decir estos son los buenos y estos son los malos. Lo único que podemos hacer es intentar, de la manera más honrada posible, explicar por qué unos tomaron unas posturas y por qué otros tomaron otras posturas. No creo que la historia sea un enfrentamiento entre buenos y malos. Y en este caso concreto, el gran santo Benito Juárez, el gran verdugo Maximiliano de Habsburgo. Dando por supuesto que unos y otros querían construir una sociedad
que ellos consideraban que era la mejor. Finalmente, lo de que alguien pase a ser el santo y alguien el verdugo de la historia consiste en algo tan absolutamente casual como que le haya ganado o haya perdido. Si hubiese ganado Maximiliano de Habsburgo en estos momentos, el santo de la historia sería Maximiliano de Habsburgo y no Benito Juárez. Juárez nos deja un legado político muy importante que es el alma del liberalismo del siglo XIX. Además, Juárez vivió en la única época que podemos llamar realmente de democracia en México en el siglo XIX, que es la República Restaurada. Pero esta idea de Juárez, que hereda Lerdo de Tejada y que sí lo logra hacer después Lerdo, es el liberalismo que va a permanecer a lo largo de todo el porfiriato y que nos va a llevar a la revolución. Entonces, la Constitución de 1917, que es la que hoy nos rige, tiene esa alma liberal ahí adentro, ¿no? La conserva Carranza, que se forma en el liberalismo del siglo XIX y que, por cierto, admiraba muchísimo al presidente Juárez. Cuando propone su reforma al Congreso Constituyente en 1916-17, él mantiene esta propuesta liberal que se queda en la Constitución y la Constitución hasta hoy tiene, digamos, ese espíritu liberal, sin perder, por supuesto, el ideal de tener una nación, una identidad política, una identidad nacional. Entonces el legado de Juárez es muy, muy importante. Vive en una época muy convulsa y la mayor parte de su vida la pasa o peleando militarmente, siendo líder, digamos, de un ejército, o liderando una facción que está tratando de imponerse políticamente a otra. Pero al final deja este legado que no se puede negar, ¿no? Y que está en el espíritu, digamos, de lo que hoy es México. En este recorrido que hemos hecho, creo que hemos visto que la figura de Juárez es algo inusitado en la historia de nuestro país. Y lo recordamos porque su pensamiento y su acción siguen siendo lecciones permanentes hoy para los mexicanos y para las nuevas generaciones. Recordamos a Juárez porque también en ese siglo XIX tan terrible, con guerras fratricidas, invasiones extranjeras, etc., él cuidó la bandera de la unidad como ningún otro. En su partido unió a quienes divergían o tenían oposiciones fuertes. Y contra el extranjero fue nuestro baluarte, nuestra roca, el quien mejor defendió la autonomía, la independencia y la defensa nacional. Entonces lo recordamos por eso, porque sigue siendo un protector de nosotros, un protector de la república que él nos heredó. Pero también recordamos por su conocimiento profundo de la diversidad social, política, económica, étnica de este país. Y también recordamos hoy a Juárez, porque frente a esa gran lista, ese gran elenco de héroes derrotados, Juárez es un héroe triunfador. Juárez es un héroe victorioso. Y admiramos hoy a Juárez porque frente a los casos escandalosos
de corrupción y de injusticia, Juárez fue un hombre honrado, honesto, que vivió toda su vida cumpliendo con sus principios. Él hizo una familia, formó un Estado, nos dio el ideario republicano y liberal que sigue vivo hoy en nuestra memoria y permaneció siendo un hombre honesto. En eso sigue siendo ejemplar para nosotros y las generaciones presentes y futuras. La historia de México tiene una cantidad enorme de sucesos y personajes que siempre será importante conocer. Es como una historia que nunca se termina. Hoy podemos estudiar a Juárez, la semana entrante a Zapata, a Díaz. Es un tema muy amplio que ojalá puedan seguir investigando, porque les aseguro que es de lo más emocionante y les va a fascinar. Y claro, nos va a ayudar a entender más al México en el que vivimos hoy. Un país en constante desarrollo y que ha logrado superar tantas cosas que la verdad es imposible no sentirse orgulloso de haber nacido mexicano. Los veo pronto, pásenla bien. Esto fue Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos!
enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello